Buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga mucho, qué gusto verles, bienvenidos a todos. Estamos en la casa del Señor y pues vamos a orar por la palabra. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición tan grande que nos das de podernos congregar, Señor, de poder buscar tu rostro. Padre, queremos decirte que te anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Queremos decirte que tú eres, Señor, lo más importante para cada uno de nosotros y queremos pedirte que cada día más y más, Señor, tú puedas levantar, Señor, ese anhelo, no solamente de verte, Señor, en nuestras vidas, sino de verte un día, Señor, cuando tú regreses, Señor, o cuando tú lo dispongas, que ese sea el anhelo siempre de nuestro corazón. Y mientras tanto, Señor, queremos pedirte que tú, Señor, nos ayudes a comprender tu palabra, nos ayudes a recibir esa semilla de tu palabra y nos ayudes a vivirla día a día, Señor, para honrarte a ti y para bendecir a nuestros hermanos, Señor, que es tu iglesia. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar en 1 Corintios. Vamos allí a la escritura. Capítulo 15, estamos ya en la primera parte del capítulo 15, ya estamos a 2 capítulos de terminar este libro de 1 Corintios, 1 Corintios 15, versículos del 1 al 34, donde estaremos hablando acerca del valor de la resurrección, el valor de la resurrección, que es muy importante. Muy bien, recuerden, hermanos, que lo que hemos estado estudiando aquí en 1 Corintios, capítulo, en general en todo el libro, es acerca de este mensaje que el apóstol Pablo está dándole a una iglesia que pues estaba con conflictos muy fuertes, una iglesia con divisiones muy fuertes, con pecados y muy probablemente una exhortación que todavía hasta nuestros días nos puede bendecir, el poder escuchar lo que el apóstol Pablo le decía aquí a la iglesia y poderlo también nosotros tomarlo en las áreas en las que el Espíritu Santo nos muestre que debemos de crecer o que debemos de poner más atención. Entonces vamos a ir directamente ahí a la palabra del Señor. Vamos ahí al capítulo 15, versículos del 1 al 34. Y dice así los primeros 2 versículos. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, ya que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue escrito. Lo primero que llama aquí la atención es lo que menciona el apóstol Pablo en relación a recordar la buena noticia. Dice aquí el apóstol: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. La iglesia de los Corintios obviamente ya había escuchado el evangelio, había escuchado la buena noticia de salvación, lo que nosotros conocemos como ese evangelio que nos ha salvado por la gracia del Señor. Sin embargo, aquí en este momento el apóstol Pablo dice que quiere recordarles la buena noticia. Y esto es un aspecto que a nosotros también como iglesia nos toca en diferentes momentos de nuestra vida, el recordar el evangelio, el recordar las buenas noticias, porque parece ser que hay momentos en nuestra vida donde pudiéramos olvidar o estar olvidando lo que es el mensaje de salvación, lo que es ese evangelio que nos ha alcanzado y que tiene tanto valor para nuestras vidas. Porque nada más y nada menos nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado un lugar en la eternidad por la gracia del Señor. Hemos sido perdonados del pecado, hemos sido librados del infierno, que eso es algo muy tremendo, ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros estemos recordando de manera constante la buena noticia, el evangelio. Que nos estemos recordando nosotros mismos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, quiénes éramos nosotros y muy importante, quién somos ahora por la gracia del Señor. Eso también es muy importante, el hacer ese contraste y el llevarlo de la mano, recordar quiénes éramos y recordar y tener muy en claro quiénes somos ahora por Cristo Jesús, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y entonces en medio de un conflicto, en medio de una iglesia que tenía tantas problemáticas, Pablo les dice que en ese momento, dice, ahora quiero recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Muy importante que hagamos esto. En el versículo 2
Dice, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Y a partir de aquí el apóstol Pablo comienza de alguna manera a abordar un tema del cual los corintios o parte de los corintios no estaban seguros. Es decir, realmente no tenían esa confianza acerca del tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y tenía mucho que ver con si que el Señor Jesús había resucitado o no. Y es entonces que el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la buena noticia, de recordarles eso, pero también haciendo hincapié de que cuando creemos en la buena noticia tenemos que creer en todo lo que implica la buena noticia, cosa que los corintios no estaban haciendo, porque ellos no estaban de alguna manera, cierto grupo de la iglesia no estaban reconociendo la resurrección del Señor o no lo creían, simplemente dudaban, decían, ¿será de verdad que resucitó el Señor? Y ahorita lo veremos con más calma. Hace tiempo surgió un libro muy interesante que les recomiendo que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Josh McDowell es un apologista muy famoso, ¿verdad?, que defiende la fe de una manera muy brillante y también de una manera muy amena, ¿verdad? De hecho, tiene mucho contacto con los jóvenes. Es el conferencista a nivel mundial que ha podido dar conferencias en el mayor número de universidades en todo el mundo. ¿Qué le parece? Cristiano, ¿verdad? Y entonces él escribe este libro de Evidencia que exige un veredicto a partir de su testimonio. ¿Qué fue lo que pasó con Josh McDowell? Josh McDowell pues era un ateo. Cuando él estaba en la universidad conoce a un grupo de jóvenes que tenían una célula de estudio. Y entonces él se acercaba nada más para burlarse de ellos. Se acercaba y les decía, ay, ustedes cómo están perdiendo el tiempo ahí, ¿verdad? Estudiando la Biblia y que de Dios y que de Jesús. ¿Qué no son inteligentes? Están en la universidad. ¿Cómo puede ser que ustedes crean en esas fábulas? Y entonces en una ocasión se acercó a una muchacha muy en específico y le dijo, a ver, demuéstrame que Jesucristo existió, demuéstrame que Jesucristo es real. Es más, demuéstrame que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es tanto que dices tú eso. Y la muchacha le revertió la pregunta, yo creo que guiada por el Espíritu Santo, y le dijo, a ver, no, vamos mejor por aquí. Demuéstrame tú que Jesús no es el Hijo de Dios. Y entonces Josh McDowell se la tomó muy en serio. Y dijo, ok, muy bien. Y entonces los siguientes 7 años de su vida, empezó a hacer una investigación para demostrar que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Y estuvo visitando las mejores bibliotecas de algunos de los países más renombrados en cuestión de la bibliotecología para buscar material al respecto. Y después de este tiempo, llegar a la conclusión de que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y así es como él se convirtió al Evangelio, un testimonio tremendo. Y surge este libro de Evidencia que exige un veredicto. Y una de las áreas que él abordó a partir de esto, desde un enfoque legal, porque él lo trata de enfocar desde ahí, desde la legalidad, es decir, cómo desde un enfoque legal puede ser demostrado que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es real. Entonces empieza a escribir este material y de la misma manera en que este material es escrito, yo creo que él tal vez tomó muy en cuenta probablemente lo que dice aquí en este capítulo 15 de Primera de Corintios acerca de por qué nosotros debemos estar seguros de que el Señor Jesucristo resucitó. Y entonces vamos al versículo 3 del capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a ver qué es lo que hace aquí en este sentido el apóstol Pablo. Dice así, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Voy a detenerme un poquito ahí. Ahí está hablando ya Pablo de una secuencia donde él recibió un mensaje que alguien más había recibido. Y desde aquí Pablo comienza a manejar algo que tiene que ver con ser testigo. Y en este tiempo de Pablo todavía habían personas vivas que habían sido testigos oculares del ministerio de Jesús. Muchas personas que habían visto lo que Jesús había hecho, cómo Él había sanado a los enfermos, cómo había echado fuera demonios, cómo había resucitado incluso a muertos. Y cómo había dado una palabra de verdad, cómo había testificado Él esa verdad y cómo muchos venían y eran transformados, pecadores, prostitutas, publicanos, gente que el mundo obviamente consideraba de lo peor, por medio del mensaje del Señor Jesucristo había sido transformada. Entonces había muchos testigos de esto. Y Pablo recibió ese mensaje.
Entonces dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y obviamente sabemos que Pablo recibió de manera directa este llamado del Señor Jesucristo y después, años posteriores, cerca de 11 años más todavía, estuvo recibiendo también el apoyo de diferentes hombres de la fe. Y entonces dice a continuación, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje es este: Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Yo quiero que hasta este punto usted note cómo constantemente Pablo está diciendo tal como dicen las Escrituras, tal como dicen las Escrituras. Está citando la palabra de Dios. Una costumbre que usted y yo debemos de tener muy presente, hermano, es citar la Escritura sin temor. Cuando usted hable con alguien de la palabra del Señor, de cualquier temática que se pueda estar hablando, no tenga miedo de decir, mire, pues es que por ahí dice, ¿verdad? Mira, es que pues el gran libro dice. No tenga miedo, usted cite la Escritura. Usted diga, el Señor Jesucristo dijo, y si se sabe el versículo en Mateo tal, dígaselo, no pasa nada. Al contrario, usted está evidenciando y está citando. Mire, hermano, en el mundo de la investigación, en el mundo, por ejemplo, también de la bibliotecología y todas esas áreas, hay una práctica que se pide muchísimo y es la práctica del citado, así se le llama. Esa práctica tiene que ver con que usted en su trabajo que está realizando académico, usted cite a los autores que está mencionando. Entonces hay diferentes formatos de citas. Una de las más comunes que se utiliza aquí en nuestro ambiente latinoamericano es la famosa APA, ¿verdad? Que es la de la Asociación de Psicología. Y es una forma de citar donde usted pone el apellido del autor, coma, y el año en que escribió lo que usted está recomendando. Pero al final también del escrito que usted realiza, usted tiene que poner una bibliografía o unas referencias, donde pone ya de manera más amplia no solamente el apellido y el año, sino que usted pone el nombre del libro. Si es un artículo de revista, pone en qué página, de qué página y qué página estaba el artículo, pone el año de edición, entre otros datos. ¿Eso para qué es? Para que las personas que lo puedan leer y si están más interesadas del tema puedan ir directamente a ese material y no se queden como, oye, ¿y dónde había encontrado eso, verdad? Esta persona que está diciendo esto, sino que usted pueda ir más directamente. Y sobre todo también porque es una práctica de respeto de autoría al verdadero autor, ¿ok? Y no uno quedarse con, a veces uno hace eso, ¿verdad? Que uno dice una cosa y, mira qué frase te aventaste tan padre, ¿verdad? Cuando realmente era de alguien más. Eso sucede. Recuerdo una vez, no voy a decir nombres por si nos están viendo, pero un muy buen amigo que tengo ya de hace muchos años, cuando estuvimos algún tiempo por allá trabajando en Denver, me acuerdo que empezó un momento donde estuvo escribiendo unos poemas muy bonitos. Y otro muy buen amigo que lo estima mucho, llegaba y leía los poemas y decía, oye, qué bárbaro, andas súper inspirado, no, pues ¿cómo le haces? Y él decía, no, pues es que no sé, pues me sale la inspiración. Y entonces teníamos una laptop ahí para todos. Y entonces un día otro amigo llegó y checó la laptop y le dio por buscar el historial y encontró puras páginas que poems.com y no sé qué tanto de poemas, puros poemas, ¿verdad? Pues de ahí se los estaba chutando. Entonces ya después dijo, oye, pues no que eran tuyos. No, sí, mira, pues nomás le cambio una que otra palabra, ¿verdad? Y ya los ponía. Pero imagínense, a veces nosotros podemos tomar esa actitud, pero no debemos de hacerlo. Al contrario, debemos decir, mira, ante tal problemática, el Señor Jesucristo dijo, sin temor, no tenemos nada que temer. Como hace un momento cantábamos y nos comentaba Daniel, ¿verdad? No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces tenemos que mencionar al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, sin ningún temor. Tenemos que mencionar las Escrituras y esto es lo que hace Pablo aquí. Dice entonces, Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Y entonces comienza a hablar precisamente de este aspecto de testigos, de este aspecto que podría ser legal. Vamos a los siguientes versículos. Versículo 5, dice así. Lo vio Pedro, empieza a hablar de testigos, ¿verdad que sí? Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron ¿quién? Los 12. O sea, Pedro lo vio y luego lo vio los 12 también. Y luego dice, más tarde
¿Lo vieron cuántos? Más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Nos detenemos ahí un momento. Pablo entonces comienza a incurrir en este aspecto legal del testimonio, de los testigos que habían visto. La realidad es que legalmente en ese tiempo era suficiente con 2 personas que hubieran visto la situación. Era más que suficiente. Pero aquí vemos que fueron más de 500 los que vieron al Señor Jesucristo resucitado y vieron cómo Él se levantó de la tumba y cómo ascendió a los cielos. E incluso escucharon también, ¿verdad?, que así como ese Jesús había ido, iba a regresar. Cosa que debemos estar anhelando, amén. Y así es, de esa manera Pablo comienza a dejar muy en claro, miren, el Señor Jesucristo resucitó. Él resucitó. Y esto es algo que nosotros, aquellas personas que todavía tienen esa duda, debemos de dejarle muy en claro, que hay un testimonio muy grande acerca de la obra del Señor Jesucristo y acerca de la resurrección. A veces se quiere poner en tela de juicio que si los escritos bíblicos realmente tienen relevancia, ¿verdad? Cuando realmente existen casi 30,000 copias originales del Nuevo Testamento, imagínense, 30,000. Cuando a veces, por ejemplo, de obras griegas, como la Odisea, originales existen 2 o 3. ¿Qué le parece eso? No nos debe de quedar duda de que la Escritura es real, de que las obras del Señor Jesucristo fue algo que existió y que por lo tanto nos ha alcanzado por su gracia. Y entonces enseguida, también en el versículo 8 se incluye Pablo mismo. Y dice así: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Pablo se pone al último de la fila. Y mire que Pablo la llevó muy fuerte, porque después de esa persecución que él realizó, que fue una persecución fuerte hacia los cristianos, después de eso, a los demás apóstoles les costó mucho trabajo creer en él. O sea, creerle, pues, ¿verdad? De veras te convertirse, pues andabas metiendo a la cárcel a las familias y quién sabe quiénes tal vez hasta morirían por causa de este trabajo de Pablo. Pero le llevó mucho tiempo para que pudiera él consolidar ese llamado que Dios le había dado. Y por eso él se consideraba, incluso en la original menciona, como un abortivo, como un bebé que llegó de manera inesperada o nació de manera inesperada y murió de alguna forma. Se consideraba al final. Y entonces aquí lo que podemos ver, hermanos, es lo siguiente. Vamos a ir recapitulando hasta aquí. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que ese mensaje completo del Evangelio, sin duda, debe de incluir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras, amén. Así nos lo dicen las Escrituras, no debe de haber duda en nosotros. Esa es la parte que a veces a muchas personas les cuesta creer tanto. El decir, oye, pero simplemente por creer en Jesucristo, por creer que Él es el Hijo de Dios, simplemente por eso voy a ser salvo y no tengo que hacer nada más. Pues bueno, la Escritura nos enseña que así es, que Cristo murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, nos redime y entonces comienza una transformación en nuestra vida que comienza a traer obras que le honran a Él, pero no es al revés, amén. Entonces Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Y viene el segundo punto, que es el que Pablo quiere dejar muy en claro y dice, fue enterrado. ¿Cómo lo dice tan claramente? Fue enterrado y al tercer día fue levantado ¿de qué? De los muertos. Fue levantado de los muertos al tercer día, tal como lo dicen las Escrituras. Quiero leerle de una manera breve, pero sí quiero leerle varios, citarle varios versículos acerca de los acontecimientos que rodean la muerte y resurrección de Cristo y cómo todo esto pues fue profetizado en la Escritura. Amén. Se lo voy a ir mencionando de una manera muy breve. Por ejemplo, vemos en Isaías 53:1 que nos habla, y que se cumple en Juan 12:38, acerca de la incredulidad de los ancianos del pueblo y demás judíos.
Vemos cómo se profetizó en Isaías 62:11 y se cumplió en Mateo 21:5 la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Vemos en Zacarías 9:9 y su cumplimiento en Mateo 21:5 acerca de la entrada triunfal de Cristo. Es también la referencia hacia la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Mateo 21:42-44, desde la referencia del Salmo 118:22-23, hablando de la piedra que es Cristo, desechada por los constructores, es decir, los ancianos del pueblo, y cómo Cristo es la cabeza del ángulo, amén, o la piedra del ángulo. Y así vemos varios versículos, ya solamente le voy a mencionar los aspectos para no detenerme porque son varios. Se profetizó sobre la huida de los discípulos, por ejemplo. Vamos a continuar. ¿Qué más es lo que nos dice la Escritura? Nos dice también sobre el silencio de Cristo frente a sus acusadores. Estaba profetizado. También estaba profetizado los enemigos de Cristo meneando la cabeza, burlándose del Señor Jesús. También acerca de los enemigos de Cristo cuando lo injuriaron y escarnecieron. Acerca de las manos y los pies de Cristo que fueron perforados con clavos al ser crucificado. Acerca de cómo el pueblo observó el espectáculo de Cristo al ser crucificado. Todo eso estaba ya profetizado. También tenemos en la Escritura cuando repartieron los vestidos de Cristo y sobre su ropa echaron suertes mientras Él padecía en la cruz. Vemos cómo se profetizó acerca de que ninguno de sus huesos fue quebrado. Cristo fue crucificado con ladrones, oró por sus enemigos. El precio asignado a Cristo fue de 30 piezas de plata. Las monedas lanzadas luego también en compra del campo del alfarero. El costado de Cristo perforado. Cristo fue sepultado en la tumba de un hombre rico. El Cristo es engendrado, es decir, resucitado de los muertos. El Cristo es resucitado sin que su carne vea corrupción. Y todas estas profecías y más se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y esos son hechos legales que nos demuestran, nos hablan acerca de la resurrección del Señor. Hay unos salmos muy preciosos, ¿verdad? Todos conocemos el Salmo 23, amén, que nos lo sabemos hasta de memoria. Bueno, este es uno de los salmos también proféticos acerca de Cristo. Y si usted lee, por ejemplo, el Salmo 22, se va a dar cuenta de una narración tremenda acerca de lo que pasó el Señor Jesucristo. Por eso es que incluso al rey David se le conoce como el rey profeta, porque no solamente había recibido esa sabiduría de parte de Dios, o esa valentía que recibió también de parte de Dios, o ese corazón para buscar al Señor, para arrepentirse y buscar al Señor, sino que también de alguna manera se convirtió en un profeta que estuvo hablando también acerca del advenimiento del Señor Jesucristo. Aquí la pregunta es para nosotros, hermanos, y no me conteste, sino que piénselo usted. ¿Usted está convencido de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? Y si no lo está, ore al Señor para que el Espíritu Santo lo convenza, porque es quien lo va a convencer a final de cuentas. Nosotros podemos exponerle y decirle, ¿verdad?, y darle elementos, pero solamente el Espíritu Santo es el que al final lo va a convencer. Enseguida Pablo, en el versículo 10, hace una reivindicación de sí mismo por la gracia del Señor, porque recordemos que Pablo estaba siendo muy atacado acerca de su posición como apóstol. Vamos a ver qué es lo que dice en la Escritura. Versículo 10, dice así: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obrará a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Y ahí una vez más Pablo se está reivindicando, porque recuerda que al inicio de Corintios hacían comparaciones, ¿verdad? Decían, yo soy de Pablo, ¿verdad? Yo soy de Apolos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y hacían sus partidismos ahí, ¿verdad? Como suele suceder en la actualidad. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí Pablo, verdad? Él dice que él fue alcanzado por ese favor de Dios. Y me encanta esa parte que por ahí subrayé, hermanos, que dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí, perdón, por su gracia. Y aquí yo quiero aclarar algo, o quisiera dejar algo también en su corazón. Usted y yo podemos decir, el Señor me ha alcanzado, he sido alcanzado por la gracia del Señor. Y eso es algo maravilloso. Pero
¿qué tanto es nuestro anhelo de poder llegar a hablar y decir como Pablo dice aquí, he trabajado mucho? Pregúnteselo usted. Y mire, hermano, yo quiero que por un lado, gloria a Dios por la vida de los tremendos apóstoles del Señor, ¿verdad? Entre ellos el apóstol Pablo, que hicieron una obra maravillosa, ¿verdad? Muy probablemente muy difícil de alcanzar por cualquiera de nosotros, ¿no? Pero yo quiero invitarlo a que lo deje de ver un poquito de esa manera y que usted comience a creerle a Dios y comience a creerle al Espíritu Santo, a la Escritura, y comience a pedir al Señor, Señor, ayúdame algún día a decir como dijo Pablo, he trabajado mucho. Y que pueda usted reconocer que no fue usted, sino que fue el Señor en usted. Pero que usted pueda tener ese anhelo, gracias, muchas gracias, mire, que usted pueda tener ese anhelo por parte de Dios, muchas gracias, de trabajar para la obra del Señor. Piénselo, hermano, piénselo, cuando usted llegue a la presencia de Dios, que usted pueda decir para gloria del Señor, Señor, mira, me esforcé en trabajar mucho y no más o menos, o poquito. O mira, Señor, cuando fui joven, pues le eché ganas, ¿verdad? Fui del grupo de jóvenes. O mira, Señor, hubo un tiempo que estuve allí en la alabanza, ¿verdad? O mira, Señor, hubo un tiempo que estaba ahí recibiendo a los hermanos en la puerta de la iglesia, ¿verdad? O de repente cuando iba y me invitaban a los eventos de evangelismo. No, que usted pueda decir, he trabajado mucho por el Señor y considerándonos de esa misma manera que Pablo, que estamos en Él y en su gracia precisamente por eso, por su favor. Es el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas que no solamente nos salvan, sino que nos permiten ser ahora parte del cuerpo de Cristo y poder bendecir al cuerpo de Cristo. Esto lo hemos hablado también, ¿lo recuerda, hermano? Cómo nuestro papel dentro de la iglesia a través de los dones y los talentos que Dios nos ha dado deben de estar como en stand-by. No, hermano, deben de estar funcionando, deben de estar trabajando. Porque el día que lleguemos delante de la presencia del Señor, Él nos va a decir, te di 2 monedas, ¿cuántas me vas a regresar? Te di 1, ¿cuántas me regresas? Te di 5, ¿cuántas me vas a regresar? Y que podamos decir como el apóstol Pablo, por la gracia del Señor, Señor, trabajé mucho para ti, con gozo lo hice. Y podamos hacerlo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? De ahí se mueve una vez más en el versículo 12 al tema de la relevancia de la resurrección. Y dice así, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Ahí nada más faltó decirles si son unos inútiles, ¿verdad? Pero el punto es ese, ¿verdad? Si nosotros no creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, todo lo que predicamos, todo lo que buscamos al Señor se vuelve inútil. Usted y yo debemos estar convencidos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso nos da también esa esperanza a nosotros, de que un día por su gracia también vamos a resucitar. Y es una realidad, no es un cuento de hadas, ni es una película de Marvel, ni nada de eso. Es una realidad de la Escritura. Vamos a resucitar. Y eso es algo impactante, es algo que nos debería llenar de emoción. Bueno, a mí me llena de emoción porque me hace pensar, amén, me hace pensar que un día, porque eso dice la palabra, un día este cuerpo va a ser glorificado por la gracia de Dios, ya no va a tener enfermedades, ya no va a tener dolores, ya no va a tener angustias, ni ninguna cosa de esas, pero incluso va a ser capaz hasta de comer. ¿Usted sabía eso? Pero ya no lo vamos a hacer por necesidad, sino que lo vamos a hacer por placer. ¿Qué le parece? Eso nos dice la Escritura. Vamos a estar en un momento diferente. Y si usted quiere tener más al respecto, pues simplemente vea lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él resucitó. Usted puede ver cómo incluso cuando se juntaba con sus apóstoles, ya una vez que resucitó, ¿qué hacía? Comían, ¿verdad? Y prendían los comales y echaban las tortillas y comían. Y qué precioso es eso. Y así nosotros algún día el Señor nos va a dar ese mismo regalo de poder también resucitar. Vamos a continuar al versículo 15. Dice así la Escritura. Y nosotros los apóstoles
estaríamos todos mintiendo acerca de Dios si Cristo no hubiera resucitado. Dice, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes, vuelve a mencionar, es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Esa es la parte más fea. ¿Verdad? O sea, si Cristo no resucitó, pues sigue siendo un pecador perdido. A ver, voltea a ver el que tiene al lado con cara de tristeza. Así, chin, pues seguimos siendo pecadores perdidos, ¿verdad? Pero no es así porque Cristo resucitó. Cristo resucitó y estamos redimidos por el Señor. Y entonces está esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que llega a nuestra vida y nos hace sentir esa redención en nuestro ser. Y nos hace sentir que a pesar de que seguimos en esta transformación, somos abrazados por la sangre del Cordero y somos redimidos. Estamos bien con el Señor. Hay un himno precioso que a mí me encanta, que se llama Alcancé Salvación. Vamos a empezar con cosas antiguas, pero me gusta mucho ese himno. Y dice, mi suerte cualquiera que sea, fíjese lo que dice esa parte, me encanta esa parte. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Qué preciosa letra, por lo que Cristo hizo. Porque no nos vamos a poner a pensar, es que es lo que yo he hecho, porque si hacemos la listita, no, hombre, pues no. Salimos debiendo, amén. Pero podemos decir por su gracia, Señor, alcancé salvación, Señor, por lo que tú hiciste. Si mi suerte cualquiera que sea, estoy convencido de que tú me has redimido. Versículo 18 dice la Escritura. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y hasta lo dice con ahí símbolos de admiración, ¿verdad? Todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínense, ¿verdad? Así que qué lástima que estés poniendo tu fe en alguien que no resucitó, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? De manera como sarcástica, ¿verdad? Porque Pablo usa mucho también, depende del sarcasmo. Y entonces eso le hace a entender, o busca hacerle entender a la iglesia de los Corintios que no es así. Dice el versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Sabe quién está en esa cosecha? Usted y yo también. Y Él es el primero, pero nosotros también vamos a entrarle. Un día, no sabemos cuándo Él lo tenga dispuesto, pero un día el Señor nos va a levantar de la tumba. Si es que no viene antes, ¿verdad? Y nos lleva lo que el Señor vaya a hacer, ¿verdad? Ya hemos hablado también de escatología y de las diferentes posturas, pero confiamos en que un día estaremos con Él, amén. Y dice el versículo 21, dice así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, hablando de Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Entonces tenemos nosotros de alguna manera un apego hacia lo que pasó con Adán, que nos dejó el pecado, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús también tenemos ya otro nuevo apego, y es el que nos da vida, nos da salvación y nos da vida eterna, y podemos confiar en eso. Podemos creer con toda seguridad en esto que nos dice la Escritura. Dice enseguida también la palabra de Dios, versículo 22, vamos a continuar. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, amén. Pero esta resurrección tiene un orden. ¿Cómo Pablo menciona tanto el orden, verdad? Aquí en Corintios, de alguna manera u otra, y la Escritura en general. Dice, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después dice también el versículo 24, después de eso vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Y aquí hay una enseñanza preciosa del Señor Jesucristo, porque sabemos que a partir de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y cumplió este precioso ministerio obedeciendo al Padre, la Escritura nos dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero cuando todo termine,
el Señor Jesucristo mismo va a regresar esa autoridad al Padre. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué nos habla de eso? De su misión. Si el creador del universo, porque eso lo dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, si el creador del universo, el creador de usted, mi creador, teniendo todo ese poder, sabe estar en sujeción hacia el Padre, pues con mayor razón nosotros que somos tan inferiores, debemos de aprender a ser sumisos al Señor. Amén. Y eso es algo que honra a Dios. Recuerda, hermano, también, esto se lo quiero aclarar, ¿verdad? Es muy importante. No es que Dios necesite nuestra adoración, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Dios no la necesita. Si usted quiere adorar a Dios, si usted quiere seguir al Señor, qué bueno. Si no lo hace, Él sigue siendo Dios, Él sigue en su trono reinando. Él no depende de su adoración ni la mía. Es más, ni siquiera depende de la adoración de los ángeles, ni de la creación, como nos diría el Salmo 19. Él es autosuficiente, así de poderoso es, fíjese. Pero en su grande amor nos da la bendición de adorarle. Por eso decimos mucho que cuando adoramos al Señor, cuando venimos y le bendecimos, el mayor beneficiado no es Dios. O sea, Dios no está ansioso así como que, ay, espero que ya empiece, ya se están tardando, quiero que me adoren. No, el mayor beneficiado somos tú y yo. Somos tú y yo, porque Él en su grandeza, Él es autosuficiente, hermano. Eso es parte de su grandeza. Pero ahí está su amor. Tan grande es su amor, que ya lo dice la Escritura, ¿verdad? Que envió a su único hijo. Él lo envió. Hay un cantante cristiano, lo personal se le aprecia mucho. Algún tiempo, en algún momento nos tocó hacer algunos eventos con él, Héctor Hermosillo. Él es pastor también de Semilla de Mostaza. Y él siempre dice, mira, cuando tú das un paso a Dios es porque Dios ya dio 10 hacia ti. Así que no te creas mucho, así como, mira, Señor, estoy aquí, por fin me tienes. No, el Señor ya hizo mucho más antes que tú. Y eso tiene que ver también con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar para ir entrando a la parte final. Dice, pues Cristo, versículo 25, tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mucha atención aquí lo que viene. Y el último enemigo que será destruido es ¿quién? Es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Eso nos queda claro. Pero lo que quiero subrayar aquí es este aspecto de la muerte. La muerte es un enemigo de Dios, hermano. Por eso es una de las razones por las cuales nosotros no celebramos y no debemos celebrar Halloween, ni Día de Muertos, ni nada de eso, hermano. Porque eso nuevamente es una evocación a recordar la caída del hombre, el pecado y la consecuencia que trajo, que es muerte. Muerte física y muerte espiritual. No tenemos nada que celebrar de eso. Nada. Al contrario, nosotros tenemos que celebrar la vida que viene del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y es ¿qué? La vida. Él es la vida. Y entonces la muerte se convierte en un enemigo también de Dios. Dice el versículo 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. ¿Qué le parece? En un día seremos testigos de eso. ¿Usted lo cree? Lo estaremos viendo. Y enseguida vienen algunos versículos que han sido un poquito controversiales. Versículo 29 y 30 dice así: si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Enfoquémonos un poco al versículo 29. Cuando menciona esto, ha habido algunas ideologías religiosas, creencias, que han dicho que es necesario bautizarse por los muertos. En específico, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como la Iglesia Mormona, cree esto y se bautizan por los muertos.
Pero si vemos el contexto con mucho cuidado, hermanos, nos vamos a dar cuenta, si usted me ha seguido ahorita con mucho cuidado, nos vamos a dar cuenta que Pablo está siguiendo aquí precisamente en esta línea dentro de cierto sarcasmo, donde él les está diciendo al mismo grupo de los corintios que tenían la costumbre greco-romana, era una costumbre greco-romana de bautizarse por los muertos. Entonces le dice, a ver, pues si ustedes que me están diciendo que no creen en la resurrección de Cristo, pero ahí están con sus prácticas todavía paganas, bautizándose por los muertos. Pues entonces, ¿qué onda con ustedes, verdad? Eso es lo que da a entender. Amén, hermanos. Solo lo quiero dejar bien claro para cuando alguien le haga esa pregunta. Otro aspecto apologético para hacer defensa de este versículo es que en ninguna otra parte de la Escritura usted va a encontrar que la Biblia haga referencia a que usted se debe de bautizar por los muertos, en ningún otro lado. Eso nos da un elemento para decir, no, esto no es una doctrina. O sea, no. Pablo aquí está diciendo, a ver, ustedes están en sus prácticas paganas de que se bautizan por los muertos, pero al mismo tiempo, según quieren estar acá en la iglesia, quieren estar en Cristo y no creen que Cristo resucitó. O sea, hello, ¿verdad? ¿Qué pasa con ustedes? Y es lo que Pablo aquí dice. Y enseguida en el versículo 30 dice, ¿y para qué nosotros a todas horas pondremos en peligro nuestra vida? Hermano, ¿sabe por qué? Póngase a pensar en esto. Esto es algo que va a bendecir su vida, yo estoy seguro. Póngase a pensar en lo siguiente. La iglesia primitiva apostólica estuvo entregando su vida por Cristo de maneras terribles. Yo no me lo puedo imaginar, hermano. Tengo que ser así de explícito, lo voy a intentar hacer. Yo no sé si usted se puede imaginar una familia de cristianos de ese tiempo, con 2 hijos pequeños, de unos 5 y 6, 7 años, y que viniera el gobierno romano en ese momento y tomara a la familia, los despojara, y tal vez a algunos de ellos les tocara ver incluso cómo golpeaban a sus hijos, o cómo los llevaban camino hacia el circo romano, y los sacaban para exponerlos a las fieras, a los leones, y morir ahí devorados, mordidos por las bestias. A otros llevarlos y empalarlos y luego prenderlos como si fueran postes de luz. ¿Sabe quién aguanta eso, hermano? Alguien que fue testigo de lo que Cristo hizo. Porque lo vio. Y esa persona no tenía ninguna duda en su corazón. Decía, no, hombre, eso que me van a hacer no es nada. Para la gloria venidera que el Señor Jesucristo, mi Señor que vi predicando, que vi levantando muertos, echando fuera demonios, que me habló de esa salvación poderosa, no tiene nada que ver con lo que yo pueda pasar. Y es lo que dice Pablo aquí, nosotros estamos dispuestos a pasar todo esto porque hemos sido testigos de la obra del Señor Jesús. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú qué tan testigo has sido de la obra de Cristo en tu vida? Que puedas aguantar. Porque repito, hermano, se los digo en el amor del Señor, amén, hermanos, pero vivimos en un cristianismo bien chiqueado, donde por cualquier situación ya sentimos que estamos, ¿cómo se dice? No, es que estoy entregando tanto por Cristo, Señor, mira, no me saludaron en la iglesia, pero yo sigo porque te amo. O sea, cero eso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nuestros hermanos nos dan grandes lecciones y otros hermanos en otros lugares que siguen siendo perseguidos. Vamos adelante, para ir ya terminando. Versículo 32 dice así, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso menciona, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, o sea, hagamos lo que querramos, ¿no? Dice versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte les dio ahí, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, amén, hermanos. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias porque tú por medio de las Escrituras, por medio de tu Espíritu Santo nos das la certeza, Señor, de que Jesucristo resucitó y reina con poder. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y un día seremos también levantados entre los muertos. Gracias, Señor. Gracias por ese tremendo regalo de salvación
que tú nos has dado, Señor. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús tú quites de nosotros toda duda, todo estorbo, Señor, y que no podamos ser contados, como dice aquí Pablo, con ese grupo que no conocen en absoluto tu nombre. Ayúdanos, por favor, Señor, te necesitamos. Y te damos gracias, gracias por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, gloria a Dios, amén. Dios le bendiga, hermano.